¿Sabías que Rolex tiene un secreto? Un secreto de 80 años. Durante la Segunda Guerra Mundial enviaron 200.000 relojes a soldados prisioneros en campos nazis, gratis. Los nazis lo permitieron y después de la guerra Rolex nunca lo volvió a mencionar. ¿Por qué? Porque lo que descubrirás en esta historia cambiará todo lo que creías sobre Rolex y sobre la guerra. 10 de marzo de 1943, Stalag Luft 13, Alemania. Un prisionero de guerra británico se sienta en su litera. A su alrededor, cientos de hombres capturados, encerrados detrás de alambres de púas, vigilados por guardias armados. A 160 kilómetros de Berlín, Corporal Clive James Nutting, 28 años. Experto en señales del Real Cuerpo de Comunicaciones, capturado en Francia en 1940. Lleva 3 años prisionero. Nutting toma un papel y escribe una carta, no a su familia, no al gobierno británico, a una compañía de relojes en Suiza. Estimado señor Wilsdorf, soy prisionero de guerra. Trabajo como zapatero en el campo y he ahorrado dinero. Me gustaría ordenar un Rolex Oyster 3500 25 cronógrafo. Pagaré después de la guerra. Y la envía. Nadie cree que recibirá respuesta. Es una guerra. Está en un campo nazi. ¿Por qué una compañía de relojes de lujo le enviaría algo a un prisionero? Pero 4 meses después llega un paquete. Adentro, un Rolex Oyster 3500 25 cronógrafo, acero inoxidable. Cronómetro certificado, vale 250 francos suizos, el equivalente a $2.500 de hoy. Y una carta, firmada personalmente por Hans Wilsdorf, fundador de Rolex. Estimado Corporal Nutting, lamento el retraso en la entrega. Un caballero inglés como usted no debe ni siquiera pensar en pagar hasta el final de la guerra. Nutting no puede creerlo. Le acaban de dar un reloj de lujo, a crédito, en medio de una guerra, sin ninguna garantía de que sobrevivirá para pagarlo. Esta no es solo la historia de Nutting, es la historia de más de 3.000 soldados aliados que recibieron relojes Rolex mientras estaban prisioneros en campos nazis. Y la historia de un hombre que apostó su fortuna a que los aliados ganarían la guerra. Para entender por qué Hans Wilsdorf hizo esto, necesitas entender quién era. 22 de marzo de 1881, Kulmbach, Baviera. Nace Hans Wilsdorf, hijo de una familia protestante de clase media. Su padre es comerciante de herramientas. Cuando Hans tiene 12 años, su madre muere. Meses después, muere su padre. Hans queda huérfano. Él y sus hermanos son enviados a un internado en Coburgo. Es un niño solo, sin familia, sin futuro claro, pero tiene una obsesión: los relojes, la precisión, los mecanismos, la perfección del tiempo medido. A los 19 años, en 1900, se muda a la Chaux de Fonds, Suiza, el centro mundial de la relojería. Consigue trabajo en una casa de exportación de relojes, aprende el negocio, aprende que los mejores movimientos de reloj del mundo se hacen en Suiza, pero se exportan a otras marcas en otros países. Hans tiene una idea. ¿Y si él crea su propia marca directamente desde Suiza? 1905, Londres. Hans se muda a Inglaterra con su cuñado Alfred Davis. Fundan Wilsdorf and Davis. No fabrican relojes, los ensamblan. Compran movimientos suizos, los colocan en cajas inglesas y los venden. Pero Hans tiene una visión más grande. En esa época, los hombres usan relojes de bolsillo. Los relojes de pulsera son considerados femeninos. Joyería, no herramientas. Hans cree que eso cambiará. Los hombres necesitarán relojes en sus muñecas, especialmente si trabajan con las manos, si conducen, si vuelan. 1908. Hans necesita un nombre para su marca, algo corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma.
que suene bien en inglés, alemán, francés, español. Prueba cientos de combinaciones de letras y entonces lo encuentra. Rolex. No significa nada, no es acrónimo, no es palabra en ningún idioma, es solo perfecto. 1914. Primera Guerra Mundial. Los soldados británicos están en las trincheras, necesitan saber la hora, pero sacar un reloj de bolsillo en medio de combate es imposible. Empiezan a comprar relojes de pulsera, muchos compran Rolex. ¿Por qué? Porque en 1910 un Rolex se convirtió en el primer reloj de pulsera en recibir certificado de cronómetro clase A del observatorio de Kew, un honor antes reservado solo para cronómetros marinos. Los relojes Rolex son precisos, confiables. En combate, eso significa la diferencia entre vida y muerte. Después de la guerra, los relojes de pulsera ya no son femeninos, son masculinos, militares, esenciales, y Rolex lidera el mercado. 1926. Hans inventa la caja Oyster, el primer reloj completamente resistente al agua. Una nadadora británica, Mercedes Gleitze, cruza el Canal de la Mancha usando un Rolex Oyster. 10 horas en agua fría, el reloj funciona perfectamente. Rolex se vuelve sinónimo de durabilidad, precisión, excelencia. Para 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Rolex es la marca preferida de pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica. Los pilotos RAF rechazan los relojes estándar del gobierno. Son imprecisos, se rompen fácilmente, compran Rolex con su propio dinero, incluso en guerra. Prefieren gastar su salario en un reloj confiable. Y entonces comienzan los derribos. 1940. Francia cae ante los nazis. Miles de soldados británicos son capturados. Cuando los prisioneros llegan a los campos, los nazis les confiscan todo, incluyendo sus relojes. La excusa oficial: los relojes podrían contener brújulas ocultas. La realidad: los oficiales nazis se quedan con los Rolex. Son valiosos. Son trofeos de guerra. Las noticias llegan a Hans Wilsdorf, en Ginebra, y toma una decisión que nadie comprende. Les ofrece a los prisioneros de guerra aliados reemplazar sus relojes confiscados, gratis, a crédito, sin pago hasta el final de la guerra. Su secretaria le pregunta: ¿y si nunca pagan? ¿Y si mueren? Hans responde: pagarán. Un caballero británico siempre paga sus deudas. Es una apuesta enorme. Los relojes Rolex son caros. Si los aliados pierden la guerra, Hans nunca verá ese dinero. Pero Hans no cree que los aliados perderán y está dispuesto a apostar su fortuna en eso. 1942. Los primeros pedidos llegan. Oficiales británicos prisioneros escriben cartas a Rolex en Ginebra. Explican que fueron capturados, que sus relojes fueron confiscados, que necesitan uno nuevo. Hans responde personalmente. A veces escribe las cartas a mano y envía los relojes. Suiza es neutral. Puede enviar paquetes a Alemania a través de la Cruz Roja. Los nazis lo permiten porque técnicamente es comercio y porque los campos de prisioneros oficiales siguen las convenciones de Ginebra. Los prisioneros pueden recibir correspondencia, paquetes, libros y relojes. Pero aquí está lo extraño. Hans no cobra por adelantado, no exige garantías. No verifica solvencia, solo envía el reloj. Con una nota: pague cuando termine la guerra, si es que termina a su favor. Es un mensaje de esperanza, un mensaje que dice: creo que sobrevivirás, creo que ganaremos, y cuando eso pase, confío en que pagarás. Para un prisionero de guerra, ese mensaje vale más que el reloj mismo. Stalag Luft 3, el campo donde está Clive Nutting. Es un campo especial, solo para oficiales de la Fuerza Aérea, pilotos derribados, navegantes capturados. Los alemanes los respetan, son guerreros del aire, no son tratados como criminales.
El campo sigue las convenciones de Ginebra. Pueden recibir correspondencia, paquetes, tienen teatro, biblioteca, pueden estudiar, practicar deportes. Pero siguen siendo prisioneros, detrás de alambres de púas, vigilados por guardias con ametralladoras, torres de vigilancia, reflectores, perros y, lo más importante, están a 160 kilómetros de la frontera más cercana con países neutrales. Escapar es casi imposible, pero intentarlo es el deber de todo prisionero de guerra británico. Y Clive Notting es parte del plan de escape más ambicioso de la guerra. Marzo de 1943. El mismo mes que Notting ordena su Rolex. 600 prisioneros comienzan a cavar 3 túneles. Los nombran Tom, Dick y Harry. El plan: cavar túneles de más de 100 metros, bajo las cercas, bajo las torres de vigilancia, hasta el bosque. Luego, en una sola noche, 200 hombres escaparán. Se dispersarán por Europa ocupada, intentarán llegar a Suiza, España o Suecia. Es una locura. Pero es posible. Necesitan coordinación perfecta, timing preciso y relojes confiables. Clive Notting ordena su Rolex cronógrafo específicamente para esto. Un cronógrafo puede medir tiempos con precisión de segundos. Puede cronometrar las rondas de los guardias. Puede medir cuánto tarda un hombre en pasar por el túnel. Julio de 1943. El Rolex llega. Notting lo usa inmediatamente. Cronometra patrullas, mide intervalos, coordina movimientos. Durante meses, los 600 hombres trabajan, cavan, dispersan la tierra, construyen estructuras de soporte con madera de camas. Es ingeniería brillante, iluminación eléctrica robada, ventilación con fuelles hechos a mano, un sistema de rieles para transportar tierra. Los alemanes descubren Tom, luego Dick, pero Harry sobrevive. Marzo de 1944. El túnel está completo. 100 metros, hasta el bosque. 24 de marzo, noche sin luna, oscuridad total. El escape comienza a las 10 de la noche. Uno por uno, los hombres entran al túnel, gatean, emergen en el bosque, desaparecen en la oscuridad. Clive Notting es asignado como pingüino. Su trabajo: dispersar la tierra excavada sobre el campo sin que los guardias noten. Es fundamental, pero no escapa esta noche. 76 hombres logran salir antes de que un guardia descubra el túnel. Los nazis lanzan la mayor cacería humana de la guerra. 73 de los 76 son recapturados en días. Y entonces Hitler toma una decisión que violará todas las convenciones de Ginebra. Ordena ejecutar a 50 de los recapturados, no en juicio, no como combatientes, como advertencia. 6 de abril de 1944. 50 prisioneros de guerra son fusilados por la Gestapo. Entre ellos, el teniente de vuelo John Francis Williams. Llevaba un Rolex igual al de Notting. Es un crimen de guerra. Después de la guerra, 13 alemanes responsables serán ejecutados por ello. Pero en ese momento, el mensaje es claro: escapar significa muerte. Clive Notting sobrevive. Su Rolex sobrevive. Y después de la guerra, Notting recibe una factura de Rolex, 15 libras, por un reloj que valía 250 francos suizos. ¿Por qué tan barato? Controles de exportación de moneda en Inglaterra. Rolex acepta lo que pueden pagar. Notting paga, como casi todos los prisioneros que recibieron relojes. Pero aquí está la parte que Rolex nunca menciona. Hans Wilsdorf envió más de 3.000 relojes solo a prisioneros en Baviera. Miles más a otros campos. El número total probablemente supera los 5.000, tal vez 10.000. Nadie sabe con certeza. Rolex nunca publicó las cifras. ¿Cuántos pagaron después de la guerra? Se estima que más del 90%. Algunos no pudieron. Murieron, fueron ejecutados o simplemente desaparecieron. Wilsdorf nunca los persiguió, nunca demandó a las familias, simplemente absorbió las pérdidas.
y nunca lo usó como publicidad. Después de la guerra, Rolex ocasionalmente mencionaba el programa, pero siempre de forma discreta, sin fanfarria, sin explotación. ¿Por qué? Porque Hans Wilsdorf no lo hizo por marketing. Lo hizo porque creía en algo. Hans Wilsdorf era alemán de nacimiento, pero había vivido en Inglaterra. Había fundado su compañía en Londres. Había visto la democracia británica, el honor británico, la palabra de un caballero. Cuando los nazis tomaron el poder en Alemania, Wilsdorf trasladó Rolex completamente a Suiza. Se nacionalizó suizo. No quería que su compañía estuviera asociada con el régimen nazi. Durante la guerra, casi todas las compañías relojeras suizas vendieron a ambos lados. A los aliados, a los nazis. Era negocio. Suiza era neutral, pero Wilsdorf no. Rolex solo vendió a los aliados. Solo envió relojes a prisioneros aliados, no a prisioneros del eje. Era una posición política, peligrosa para un hombre de negocios. Si los nazis ganaban, Rolex sería castigado. Pero Wilsdorf creyó en los aliados y apostó todo a esa creencia. 1944. Su esposa, Florence May Wilsdorf Crotty, muere. Hans no tiene hijos, no tiene herederos directos. Empieza a pensar en el futuro de Rolex. ¿Qué pasará cuando él muera? 1945. Hans crea la Fundación Hans Wilsdorf, una fundación sin fines de lucro, y le transfiere la propiedad completa de Rolex. Ya no es su compañía, es de la fundación. 6 de julio de 1960. Hans Wilsdorf muere en Ginebra. Tiene 79 años y deja a Rolex sin dueños. La fundación Hans Wilsdorf posee Rolex, pero la fundación no tiene dueños, no tiene accionistas, no paga dividendos. Las ganancias se reinvierten en Rolex o van a caridad. ¿Cuánto va a caridad? Nadie lo sabe. La fundación es privada. No reporta finanzas públicamente. Es el secreto mejor guardado del mundo de los relojes de lujo. Hoy, Rolex genera aproximadamente $15,000 millones al año. Es la marca de relojes de lujo más valiosa del mundo. Produce alrededor de 1 millón de relojes al año, pero la demanda es 10 veces mayor. Listas de espera de 5 a 10 años para modelos populares. No puedes simplemente entrar a una tienda y comprar un Daytona o un Submariner, aunque tengas el dinero. Rolex es la única marca de lujo que controla completamente su producción. No se apresura, no aumenta volúmenes para satisfacer demanda. Mantiene escasez, mantiene exclusividad. ¿Por qué? Porque pueden, porque nadie los presiona. No hay accionistas exigiendo crecimiento trimestral. No hay fondos de inversión exigiendo dividendos. Rolex responde solo a la fundación Hans Wilsdorf, y la fundación responde a la visión de Hans. Pero aquí está lo que nadie te dice. La historia de los prisioneros de guerra es casi desconocida. Rolex no la publicita. No está en sus campañas. No aparece en sus sitios web. ¿Por qué? Hay varias teorías. Teoría 1. Humildad. Wilsdorf no quería explotar el sufrimiento de los prisioneros de guerra para vender relojes. Teoría 2. Política. Después de la guerra, Rolex quería vender en Alemania. Recordarle a los alemanes que Rolex apoyaba a los aliados no ayudaba. Teoría 3. Oscuridad. Los nazis permitieron que Rolex enviara relojes. ¿Por qué? ¿Fue solo porque Suiza era neutral? ¿O había algo más? Algunos historiadores sugieren que los nazis permitían los relojes porque mantenían a los prisioneros tranquilos, esperanzados, menos propensos a causar problemas. Un prisionero con esperanza no se rebela, espera, planea, sobrevive. Los nazis sabían que los relojes Rolex eran símbolos de normalidad, de civilización, de vida futura. Al permitir que llegaran, los nazis mantenían orden en los campos. Es una teoría oscura y probablemente verdadera. Entonces, ¿quién salvó a quién? ¿Rolex salvó a los prisioneros dándoles esperanza? ¿O los nazis usaron a Rolex para controlar a los prisioneros? La respuesta es ambas cosas. Wilsdorf genuinamente quería ayudar. Era un hombre de principios. Creía en los aliados.
arriesgó su fortuna. Pero también era un hombre de negocios brillante. Sabía que estos pilotos, si sobrevivían, serían héroes, embajadores de marca vivientes. Y tenía razón. Después de la guerra, los soldados estadounidenses estacionados en Europa escucharon sobre los Rolex, sobre cómo Wilsdorf confiaba en los prisioneros británicos. Empezaron a comprar Rolex. El mercado estadounidense se abrió para Rolex después de la guerra, directamente gracias al programa de prisioneros de guerra. ¿Fue caridad? ¿Fue marketing? Fue ambas. Y eso no lo hace menos extraordinario. 2007. Londres. El Rolex de Clive Nutting sale a subasta. Incluye toda la correspondencia con Hans Wilsdorf. Se vende por 66,000 libras. Hoy, un Rolex 3525 de prisionero de guerra puede valer más de $200,000. No por el reloj, sino por la historia. Porque cada uno de esos relojes representa algo. Fe, esperanza, confianza en la humanidad en medio del infierno. Pero aquí está la verdad que Rolex no quiere que sepas. Hans Wilsdorf no era un santo. Era un hombre de negocios. Los relojes no eran regalos, eran préstamos, con la expectativa de pago. Los prisioneros no eran caridad. Eran clientes cautivos, literalmente. Y los nazis no eran tontos. Permitieron los relojes porque les convenía. Pero nada de eso niega lo extraordinario del acto. Porque Wilsdorf pudo haber dicho que no. Pudo haber esperado hasta después de la guerra. Pudo haber vendido a los nazis también. Pero no lo hizo. Eligió un lado. Arriesgó su fortuna. Y confió en hombres que podrían morir en cualquier momento. Eso es lo que hace que esta historia sea importante. No porque sea perfecta, sino porque es humana, complicada, motivada por múltiples razones, pero al final, significativa. Hoy, cuando ves un Rolex, piensas en lujo, en estatus, en riqueza. Pero detrás de cada Rolex hay una historia diferente. Una historia de un huérfano alemán que construyó un imperio. Una historia de pilotos británicos que confiaron en un reloj con sus vidas. Una historia de prisioneros de guerra que recibieron esperanza en forma de acero inoxidable. Una historia de un hombre que apostó que el bien ganaría sobre el mal. Y tuvo razón. Rolex nunca habla de esto. No está en sus anuncios con Roger Federer, no está en sus patrocinios de Wimbledon, no está en sus campañas de exploración submarina. ¿Por qué? Porque la verdad es complicada. La verdad tiene matices. La verdad no es un eslogan publicitario. La verdad es que Rolex ayudó a miles de prisioneros de guerra y también se benefició de ello. La verdad es que Hans Wilsdorf era generoso y también era astuto. La verdad es que los nazis permitieron algo bueno, por razones oscuras. Esas verdades no caben en un comercial de 30 segundos, pero son las verdades que importan, porque al final, esta no es una historia sobre relojes, es una historia sobre qué significa confiar en alguien cuando todo está perdido. Es una historia sobre cómo un objeto puede significar esperanza. Es una historia sobre cómo el comercio y la humanidad a veces se intersectan de formas inesperadas. Y es una historia que Rolex quiere que olvides, no porque sea mala, sino porque es complicada, porque revela que Rolex no siempre fue la marca intocable de lujo que es hoy. Hubo un tiempo en que Rolex apostaba, arriesgaba, tomaba posiciones. Hubo un tiempo en que Rolex no vendía solo estatus, vendía supervivencia. Y hay algo incómodo en eso para una marca que ahora cuesta $50,000. Porque si admites que los Rolex alguna vez fueron herramientas que salvaban vidas, entonces tienes que admitir que ahora son solo joyas caras. Y esa es una verdad que ninguna marca de lujo quiere enfrentar. Entonces, ¿Rolex salvó a 200,000 prisioneros de guerra? No literalmente. Los relojes no detuvieron las balas, no abrieron las puertas de los campos, pero les dieron algo que no tenían: esperanza medida en segundos. Cada tic del reloj era una promesa. Sobrevivirás, ganaremos y pagarás después.
Para un hombre encerrado detrás de alambres de púas, eso era todo. Y Hans Wilsdorf lo sabía, porque él también había sido ese niño, solo, sin familia, sin futuro, y alguien creyó en él. Le dio una oportunidad. Y él pasó esa creencia a miles de hombres que necesitaban escuchar lo mismo. Esa es la historia real de Rolex en la Segunda Guerra Mundial. No es una historia de héroes, es una historia de humanidad, complicada, imperfecta, pero real. Y eso la hace más valiosa que cualquier reloj.